Vamos a iniciar leyendo el verso 3 y todavía seguimos en la serie La verdadera fe cristiana. Estamos hablando de la nueva naturaleza. El domingo pasado, hace 8 días, hablamos de añadiendo virtud a nuestra fe. Hoy vamos a hablar añadiendo conocimiento a vuestra virtud. Y si me sigue usted allí en el verso 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Están ahí todos? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, de esto hablamos el domingo pasado, y a la virtud conocimiento. La vida cristiana se caracteriza por dos cosas. Una de ellas se llama edificar y la otra se llama pelear. En el libro de Lucas, capítulo 14, el Señor allí, cuando iba predicando por las calles, dice la palabra que le seguía una gran multitud. Y de momento el Señor, cuando iba caminando, se detuvo y se volteó y miró la multitud y le dijo, si alguno no niega padre, madre, hermano, hijos, hijas, aún su propia vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser, ¿qué dijo? Mi discípulo. Más adelante dice, porque quien que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, o quien que va a pelear contra un rey, el cual viene contra ti 20,000 y tú solamente tienes 10,000, terminas pidiendo condición de paz. Entonces, allí vemos que la vida cristiana, una vez venimos a la fe, depende de lo que es edificar y depende de la pelea, la batalla, la lucha que tenemos cada día. La edificación tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestra madurez. La pelea tiene que ver con nuestra lucha contra la carne, el mundo y Satanás. Esa es la batalla que tenemos. A medida que vamos aprendiendo y aplicando, o sea, simultáneamente aprendemos y aplicamos, vamos desarrollando un carácter así como el de Cristo. Pero damos a entender que es un desarrollo progresivo y cada día, ¿verdad? Aún Cristo, dice la palabra, que Él aprendió obediencia y dice que entregó su vida hasta la muerte de cruz. Bueno, hay algo que yo quiero enfatizar, que muchas veces no nos detenemos a meditar en esto, y es que todo ser humano, cristiano y no cristiano, vive en un progreso en la vida. Todo es progresivo, todo. Nada deja de crecer o de avanzar. Aquí lo que marca la diferencia es el pecado o la justicia. ¿Hacia qué estamos progresando? ¿Se acuerdan que Jesús dijo por haberse multiplicado qué? Y multiplicar significa incrementar o progresar también. Bueno, hay algo que debemos saber como cristianos y es que como seres humanos no hay imparcialidad en cuanto a elegir el mundo o Jesús. O sea, una persona no puede, esto es imposible, decir, bueno, no, yo no estoy con el diablo, pero tampoco con Dios. Por ejemplo, un ateo puede decir, no cree en ninguno de los dos. Eso no existe, aunque lo diga. Eso es un pensamiento subjetivo, eso es algo que esa persona individualmente piensa. Solamente en la vida hay dos opciones, no hay tres. Créanme, el caminar a veces se torna cristiano, se torna difícil, y hay veces que uno quiere encontrar un tercer camino, porque vemos el camino de Cristo y decimos, bueno, es difícil, pero vemos el de la perdición y no lo queremos, es mucho peor. Entonces a veces decimos, Señor, ¿no hay otra forma? Y no hay otra opción. Entonces aquí vemos que en la vida cristiana o vamos a decir en la vida humana, no existen puntos medios. O sea, no hay nada que podamos decir como, bueno, yo no voy a la iglesia, pero tampoco dejo que Satanás me ataque o qué sé yo, o no creo en eso. No, o estamos en el uno o en el otro. No hay un tercer camino, o es el estrecho o es el ancho. No existe lo imparcial.
El que no avanza, dice un sabio por allí, se atrasa. No existe eso de que si no voy avanzando, me detuve. Y utilizamos ese término muchas veces diciendo, bueno, me he quedado estancado. Y eso es cierto, se ha quedado atrás. Pero como el círculo de la Tierra todos los días va rotando, así el tiempo va cambiando, los lunes vienen, martes, miércoles, las horas van, todo va en avance. Lamentablemente el que dice que se estanca no se quedó allí. Si usted se monta en un tren, y vamos a imaginarnos esta ilustración, usted se tira del tren cuando él va corriendo o avanzando, no solamente usted cae en un punto donde se estanca, sino que se atrasa porque el tren sigue y se va cada vez más alejando. Entonces, cuando nosotros como cristianos no aprovechamos el tiempo, nos detenemos, nos atrasamos y se pone más pesada la carga. Yo tengo un dicho en mi familia, en este caso mi esposa, yo le digo, si nosotros no ejercitamos para aumentar 1 libra por día, vamos a suponer que Dios quiere darnos 100 libras a cargar. Bueno, Él como Dios justo no nos va a dar las 100 y las va a tirar encima, sino que nos dice ejercítense para que vayan creciendo en fuerza. Y cada día pueden levantar 1 libra, 2 libras, 3 libras. Pero el día que no nos ejercitamos, viene doble el peso. ¿Sí lo pueden ver? El día que yo no me ejercito y yo ayer estaba supuesto a levantar 1, hoy voy a levantar 2, pero acuérdense de algo, tengo menos fuerza, porque tampoco me ejercité. Menos fuerza, más peso. Se hace más difícil. Es por eso que Jesús dice que cuando el espíritu sale del hombre, eso es cuando el evangelio se predica, la palabra limpia para recibir el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, dice que el espíritu inmundo, el que dominaba a esa persona, sale y anda por ahí buscando. Si la persona solamente oye la palabra y es limpiado y no se arrepiente y nace de nuevo, dice que el espíritu vuelve con 7 más. Dice que el postrer estado viene a ser peor. Viene a ser peor. Entonces ahora no solamente somos más débiles, sino que viene más fuerte el ataque. Ese es el peligro de no avanzar. Bueno, aquí vemos que son 2 caminos y el Señor nos puso, por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19, dice, he aquí que los pongo como testigo contra el cielo, o sea, pongo el cielo y la tierra contra vosotros como testigos, y pongo delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Entonces, el Señor dice, escoge, a nosotros nos dice, escoge la vida para que vivas, y nos da el consejo, pero vemos exactamente aquí que no hay tercer camino, no hay una tercera opción. Entonces, eso es bueno saberlo, porque el que no está avanzando, vuelvo y repito, se va atrasando. Aquí vemos que esta ley que es creada por Dios, la del crecimiento, es imparable. Aunque usted se le siente encima una mata, no deja de crecer. Usted trate de detenerla. Los niños, yo recuerdo cuando yo era niño me decían, no le ponga la mano en la cabeza que no crece. Y no se puede. Incluso Jesús dijo, ¿quién de vosotros puede añadir un codo por más que se afane? Porque son las 2. Pero más bien aquí el punto es de que siempre estamos creciendo. La pregunta es, ¿estamos creciendo para bien o para mal? ¿Para pecado o para justicia? ¿En santidad o en carnalidad? Entonces, por eso es que eso nos da a entender que no podemos perder el tiempo. O sea, no podemos detenernos porque nos atrasamos. Bueno, yo quiero usar un ejemplo solamente como referencia en Mateo 13. Quiero explicar aquí lo del crecimiento, un ejemplo. Mateo 13, verso 24. Ese texto que vamos a leer habla del trigo y la cizaña. Y solamente vamos a extraer la parte que hemos explicado ahora en ese momento. Dice el 24, dice, les refirió otra parábola, ya el Señor venía hablando algunas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, oigan lo que dice, mientras dormían, ahora aquí no está hablando de que estaban ociosos, simplemente es natural, o sea, todos duermen, ¿verdad? Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué dice? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Es como decir,
Bueno, yo vengo todos los días a la iglesia, o sea, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad? El 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjense lo que dice el 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En otras palabras, cuando se habla de la disciplina en la iglesia y hay que expulsar a alguien por su desorden total, o sea, aquí la Biblia cuando dice expulsar o tenerlo por gentil, es algo ya de manera radical que las personas no se quieren someter a lo que dice la palabra y está en un desorden bien rebelde, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, cuando eso allí se aplica, se tiene que aplicar con sabiduría, con mucha delicadeza, misericordia, porque al uno disciplinar, esa persona puede infectar y llevarse a trigos. Un ejemplo poniendo. Eso es usando un ejemplo bien básico. Entonces, si uno como pastor nota que hay cizañas, bueno, tenemos que permitir que estén ¿verdad?, entre los cristianos, aunque aquí está hablando del mundo, lógicamente. Es un ejemplo de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero fíjense que dice, no siendo que al arrancar también se lleve trigo. Bueno, aquí es la referencia que quiero retomar. Verso 13 dice, dejad crecer, ¿qué dice? Juntamente lo uno y lo otro. Ahora, ¿están viendo que los dos están creciendo? Pero uno es cizaña y el otro es trigo. Dice, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña. Y luego dice, y atarla de manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cuando vemos esta ilustración, a mí me da temor, porque allí la cizaña parece trigo. Es como en la iglesia, hay personas cristianas, hay otros que parecen cristianos, pero no sabemos muchas veces, la mayoría de las veces, quién es trigo, quién es cizaña. El texto dice que al final del tiempo, el Señor es quien va a separar quién es quién. Al inicio del día de hoy del servicio explicábamos de que cuando examinemos nuestro corazón, no lo hagamos bajo un juicio personal o de vista humana, física, decir, bueno, yo creo que estoy bien por esto. No, debemos dejar que la palabra nos examine, nos confronte y ella nos diga cómo estamos. ¿Están de acuerdo? Porque es fácil yo decir, no, yo no estoy mal. O sea, eso es fácil, autojustificarse. Bueno, aquí vemos, hablando de la ley del crecimiento, que la cizaña, tanto el trigo como la cizaña, crecen. Bueno, nosotros, si no ejercitamos la fe, la justicia, la palabra, vamos a crecer en otras áreas. ¿Están de acuerdo? Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, explicando esto, nos damos cuenta que en la iglesia hay tres grupos. Está el frío, está el tibio, ¿y quién más? Y el caliente, ¿verdad? Ahora bien, los tres van a la iglesia, los tres hacen todo de manera ceremonial igual, pero solamente uno es aprobado por Dios. Ya conocen la historia del tibio, ¿verdad? Dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Pero el frío es uno que anda en la carne 100%. Pero el caliente es aquel que está vigente en la práctica. No es el que es ya santo. Pablo dijo, yo no pretendo haberlos alcanzado, sino que sigo. Entonces, aquí el caliente es uno que practica, ¿verdad?, la justicia. Aquí vemos que dos de este grupo, de esos tres, dos son reprobados por Dios, uno es aprobado. La pregunta que vamos a ir viendo aquí es, ¿cómo podemos ser calientes? Por eso que estamos estudiando esta carta, esta epístola. Yo tengo aquí tres pensamientos que se lo quiero compartir. Tres pensamientos para analizarnos, ¿verdad? El pensamiento número 1 dice lo siguiente. Hay quienes miran lo largo del camino y no avanzan. Por ejemplo, cuando miramos lo que falta hacia adelante, decimos, wow, falta mucho por llegar. Pero la palabra dice que cada vez que un día pasa, estamos más cerca de antes de la salvación. ¿Se han leído eso? Bueno, entonces la comparación se hace mirando qué tanto hemos recorrido y no qué tanto nos falta. Porque cuando se ve la distancia que falta, eso allí varía porque puede ser mañana, el fin, o puede ser en 30 años para muchos, otros menos o más. Pero aquí vemos este dicho o este pensamiento. Quienes miran lo largo o contemplan el camino, lo largo que es, no avanzan, porque se quedan quejándose. Es que es mucho trabajo, es mucho sacrificio, mucho compromiso y no avanza. Bueno, pensamiento número 2.
hay quienes alargan el camino al no decidirse. Ahora, ¿qué es una persona indecisa? Es uno que está parado en la salida de la carrera y dice, ¿voy o no voy? Eso alarga el camino porque el tiempo sigue corriendo. ¿Sí entienden? El tiempo va a correr. Entonces, en las carreras hay uno que tiene una pistola o un revólver allí para marcar el tiro de salida. Entonces, el indeciso, si no se prepara y espera el tiro para salir a tiempo, se va a quedar atrás y va a perder la carrera. Entonces, aquí vemos, repito el pensamiento, hay quienes alargan el camino al no decidirse. Pensamiento 3, y es el que es efectivo. Hay quienes fijan su mirada hacia la meta y hacen el camino más corto. Ahora bien, es como cuando un padre le manda al hijo a hacer oficios en la casa, ¿verdad? Y le dice a las 9 de la mañana, friega los trastes y arregla tu aposento, recoge los zapatos. Y el niño comienza o la niña a dar vueltas y vueltas y vueltas, y llega la tarde y le dice la niña o el niño, papá, mamá, ¿puedo salir a jugar? Papá le dice, no, tienes que hacer lo que te dije. Si hubiese hecho eso en su tiempo, hubiese tenido tiempo para, ¿sí o no?, para jugar. Ahora, estamos aquí usando una introducción para ver la pérdida, el problema y la consecuencia de perder el tiempo como cristianos. Esta carta que el apóstol Pedro nos comparte, inspirado por el Espíritu, nos está hablando de nuestra práctica cristiana, a la virtud, a la fe, añadir virtud, añadir conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal y amor. Debemos cada día añadir a la fe eso. Bueno, la fe, la palabra fe que se utiliza allí, ya está hablando de nuestra vida cristiana, ya después de, no la fe para salvación en el sentido de que estoy de este lado y creo para salvación, sino ya llama la fe como nuestra vida cristiana. Ya nacimos de nuevo, ya tenemos el Espíritu, la palabra, vamos ahora a la práctica, a la aplicación. Bueno, en el verso 5 de segunda de Pedro, si vuelven allá por un segundo, verso 5, segunda de Pedro 1. Dice aquí Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ya habíamos hablado el domingo pasado que la virtud es la excelencia moral del cristiano, es la buena conducta y es el valor. Aquí valor es para decidir, valentía vamos a decir. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y valiente aquí es una persona que lógicamente tiene el valor no de arrebatar como por ahí se oye, sino arrebatar aquí es que ellos poseen el reino porque dan el paso, se deciden, se entregan, lo dan todo. Entonces virtud habíamos dicho que es excelencia moral, buena conducta y valor. Bueno, la virtud es nuestro mayor esfuerzo al dar lo mejor de nosotros. Ahora, quiero enfatizar de que cuando damos lo mejor de nosotros, acuérdense que ya somos nacidos de nuevo. Estamos dando todo, pero dice Pablo que lo hacemos por gracia, lo que hacemos. Pero Dios quiere ver todo nuestro esfuerzo hasta más no poder. ¿Cuántos de los que están aquí practican algún deporte o juegan algún deporte? Bueno, muy pocos, 2 o 3. Bueno, le intimo a que lo hagan, pero bueno. Vamos a imaginarnos que todos, porque si no, no tiene sentido aquí el ejemplo. Vamos a pensar que todos jugamos un deporte. Normalmente el que juega un deporte que sí le gusta, siempre va a terminar el juego cuando ya no puede más. Cuando ya se le fue el aire, está sudando, ya no puede más. Gastó la energía, ¿verdad? Y juega y juega y juega. Los niños son así. Cuando trabajamos, llegamos a las casas ya a más no poder. Mi pregunta es, en la vida cristiana, ¿así terminamos cuando estamos haciendo lo que Dios manda? ¿Así? ¿Hasta más no poder? O en el momento que vemos a distancia lo que implica eso, como que le sacamos el cuerpo. Bueno, no digan amén, pero solamente para meditar. Bueno, eso significa aquí virtud, entregarlo todo en excelencia, en moralidad, todo para el Señor. Eso quiere decir, incluso al final de la lista dice amor, agregar amor. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace hay que hacerlo bajo el entendimiento de que lo hacemos para Dios. Porque la excelencia aquí no es el sacrificio para reputación personal. Bueno, consiste en dar lo mejor de nosotros conforme a la palabra, pero este sacrificio debe ser hecho
confiando en Dios y dependiendo de Él. Yo he experimentado en lo personal cuando Dios me agrega fuerza. O sea, yo lo he experimentado. Cuando me agrega conocimiento. O sea, espiritualmente, cuando ve el esfuerzo, yo he visto cuando, le voy a poner un ejemplo. Hay veces que, como la iglesia es nueva, todavía no hay tantos servidores y personas que prediquen y todo eso. Eso llegará. Mientras tanto, yo soy el responsable de la mayoría de las cosas. Siempre me ven de aquí para allá. Hay veces que tengo que recibir una gente, hacer algo que me toma tiempo. Entonces a mí me gusta, por lo menos cuando estudio el mensaje, por lo menos mínimo de 8 a 10 horas estudiar, mínimo, para poder hablar con integridad o para no estar aquí inventando, improvisando. Bueno, hay veces que por servir a Dios en otras cosas, el tiempo se resume a 3 horas, por ejemplo. Y yo digo, eso me pasó hace un tiempo, dije, la prédica de mañana no va a estar buena porque no he tenido mi tiempo. Pero fíjense que ahí también tenemos que tener cuidado porque aunque yo estudiemos mucho y tengamos todo ese tiempo, es por gracia lo que hacemos. Dios sabe que yo no lo hice por estar paseando, estaba ocupado. Y ese día que estudié 3 horas, al otro día se vio cuando Dios agregó lo faltante. ¿Sí se entiende? Ahora, aún estudiando mucho y esforzándonos, no hacemos nada comparado con lo que hace el becerro mayor. Ya muchos saben lo que quiero decir. Sino que al empujar y sacrificarnos, todavía el 0.1% no se agrega a la obra, sino que Dios lo hace casi todo. Entonces ahí vamos entendiendo que aún dándolo todo, no estamos dando nada. O sea, aportamos para nuestro beneficio. Bueno, aquí el verso nos dice que tenemos ahora, después de la virtud, tenemos que añadir conocimiento. ¿Por qué? Porque para poder ser virtuoso, para operar en excelencia, ¿qué es excelencia? Incluso el texto, voy a leer otra vez el segunda de Pedro. ¿Dónde estoy? Aquí está. Miren lo que dice el verso 4. No, perdón, el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su ¿qué? ¿Y qué más? Y excelencia. Ahora, al final del día, cuando terminamos de servir, la excelencia y la gloria le pertenece a Él. Hacemos lo excelente porque tenemos el Espíritu y su palabra. Entonces, por eso es que ahora el texto dice, añadir a esa virtud, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Para qué? Para que lo que hagamos, lo hagamos conforme a Dios. Por eso es que muchos han llegado acá y vienen con la buena actitud, y yo sé que es de Dios. Y me preguntan, pastor, lo que necesita, estamos a la orden para servir. Y yo le digo, bueno, es bueno que se tomen un tiempo para recibir la palabra, las instrucciones, porque no sabemos de dónde viene, no sabemos lo que le enseñaron. Y una vez sirvan acá, tienen que hacerlo con el conocimiento bíblico, y yo y los demás son responsables de lo que hagan ustedes como servidores en este caso. Entonces aquí vemos que cuando se le añade conocimiento a la virtud, se hace de manera correcta. Bueno, yo quiero hablar ahora un poco de lo que es el conocimiento. Javier, ¿le puede bajar un poquito? Me está retumbando un poquitico, un pelito nada más. Gracias. Conocimiento. Bueno, hay 2 palabras que se usan en este capítulo para conocimiento. No son iguales las dos. La primera, que leímos en el verso 3, dice que por medio del conocimiento de Él nos dio todas las cosas. Dice que dice la palabra que la traducción es epignosis. Ya estudiamos esa palabra, del griego epignosis, que significa total conocimiento o conocimiento total. Pero cuando Pedro aquí dice añadir conocimiento a la virtud, no es epignosis, es solamente gnosis, que significa saber. Entonces tenemos epignosis, que es conocimiento total, y gnosis, que es solamente saber o buscar saber, buscar el conocimiento. Por ejemplo, el verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí este conocimiento es epignosis. Está hablando aquí del conocimiento total, pero de la persona de Dios. Aquí habla del conocimiento de Él. Pero gnosis habla del conocimiento de su voluntad, que aunque se unen en una sola pieza, de cierta forma son diferentes. Conocer a Dios como persona y conocer su voluntad, lógicamente funcionan en uno, pero en el texto lo hace diferente para poder enfocarnos en cada una de manera individual.
Epignosis, conocer a Dios en lo personal. Gnosis, conocer, aquí el texto dice que es conocer sus mandamientos. Bueno, aquí yo quiero enfatizar un poquito. Aquí conocimiento implica lo siguiente. Es importante esta parte. Conocimiento aquí es buscar el conocimiento para validar la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? La fe cristiana sabemos que es el Evangelio. ¿Sí saben eso? El Evangelio habla de la fe cristiana. La palabra de Dios es lo que nos dice cómo opera la fe, cómo es que creemos en Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos operar. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, aquí gnosis o saber, nos está dando la oportunidad de recibir el conocimiento de la palabra para validar. Aquí validar es dar valor a la fe. Por ejemplo, le voy a hacer este ejemplo. ¿Cuántos menosprecian la fe por torcer la Biblia? Bueno, miles, ¿verdad? Dicen cosas que no dice la Biblia acerca de la fe y tuercen la fe por la palabra, porque no lo hacen de manera sana. Por ejemplo, por ahí dicen que el que no se bautiza va al infierno. ¿Han oído eso? La pregunta es, ¿puede ir una persona o puede perderse por no bautizarse? Bueno, le voy a decir que eso tiene un sí y un no. No depende del bautismo la salvación, pero si usted después de haber confesado a Cristo no quiere bautizarse, es fe muerta. ¿Sí se entiende? El agua no tiene poder, la ceremonia o lo simbólico no tiene poder, pero su actitud acerca del mandamiento tiene una implicación bien profunda. Entonces, eso es conocimiento de la fe, lo que es la fe sana. Aquí nos damos cuenta de que el bautismo no salva a nadie. Hay personas que dicen, bueno, dice la Biblia que si te bautizas y crees serás salvo. Bueno, mi pregunta es, ¿el varón que estaba en la cruz a la izquierda de Jesús se bautizó? No se bautizó, pero creyó. Ahora el Señor le dijo, bueno, mira, para ser salvo tienes que desmontarte de la cruz, bautizarte y luego estarás conmigo. No dijo eso. Ahí Dios permitió eso para darnos a entender de que la salvación no se encuentra en lo ceremonial o en lo que hacemos. Pero la respuesta de la fe implica nuestra salvación. Si no respondemos en obediencia, es evidente de que no somos salvos. O sea, hay evidencia. Acuérdense que es creer y obedecer o dar la vida. Bueno, punto 2. Aquí estamos hablando qué implica el conocimiento aquí. Número 1 dijimos buscar el conocimiento para darle valor a la fe. Y acuérdense que al dar valor vemos resultados, frutos. Punto 2. Crecer en conocimiento para madurez y firmeza. Por ejemplo, al estudiar la palabra, al crecer en conocimiento bíblico, vamos madurando. Bueno, acuérdense que es aprendiendo y aplicando. Le pueden poner 2A, aprendiendo y aplicando. Eso trae madurez. Pero también habla de firmeza. Si ven el libro de Efesios 6, dice que debemos de ponernos ¿qué? La armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura? La palabra. Para que al terminar el día malo estemos firmes. Entonces la palabra nos da firmeza. Bueno, el punto 3, para aquí añadir conocimiento es para agradar a Dios. Incluso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, la fe aquí implica hacer lo que dice la palabra. Voy a usar una referencia, Primera de Pedro, capítulo 4. Acompáñenme ahí. Primera de Pedro 4, versículo 11, vamos a leer. Vamos a utilizar un ejemplo en este texto. ¿Qué tan necesario es el conocimiento bíblico para poder hacer las cosas conforme a Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. ¿Están ahí? Ok. Dice lo siguiente. Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios o al conocimiento de Dios, ¿verdad? Si alguno ministra, aquí ministrar es servir. Ministre conforme a ¿qué? Al poder de Dios. Y aquí viene el propósito, ¿por qué debemos hacerlo así? Para que en todo sea Dios, ¿qué dice?
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, notamos en este texto de que no debe haber otro motivo por el cual debemos de vivir en la fe sana. O sea, no es buscando el beneficio propio, sino la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, aquí hay dos partes. Aquí está la palabra y está el Espíritu Santo operando en uno. Dice que el que hable, hable conforme a Dios. Y el que ministre o sirva, lo haga en el poder del Espíritu Santo. Así dice el texto. Bueno, la palabra y el Espíritu operan como una sola pieza, vamos a decir, ¿verdad? La Biblia nos da la instrucción, el Espíritu nos guía para decirnos cuándo, cómo, con quién hacerlo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, el que habla aquí dice que debemos de hablar lo que hablemos, los que sirven, los que predican, los que ministran, debemos de hablar conforme a ¿qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Si hablamos conforme a su palabra, esto trae fruto, porque la palabra de Dios dice que no retorna vacía. Pero si hablamos cosas que Dios no dijo, en Isaías 55 el Señor dice, la palabra que sale de mi boca no retorna vacía. Lo que Dios dice da fruto, lo que el hombre dice no, aunque parezca bíblico. Puede parecer muy bíblico, pero si Dios no lo dijo, o no es aprobado por Dios o guiado por Él, no hay fruto. Y eso es lo que queremos, fruto. ¿Quién no quiere fruto? Todos queremos fruto. Bueno, luego dice el que ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. Aquí vemos que el que sirve debe de servir lleno del Espíritu Santo. Porque aún, ¿se acuerdan que hablamos de la virtud? La virtud habla del servicio, de la excelencia moral, del comportamiento, de la total entrega hacia Dios. Bueno, esa entrega debe de ser medida por la palabra, impulsada por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 5:10, dice, yo como apóstol, el Señor me llamó como un abortivo. Yo fui el último apóstol. O sea, yo ni me merezco ser apóstol. Esa era la actitud de él. Dice, pero yo trabajé más que ellos, más que los apóstoles que estaban con Jesús. Y luego dijo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, cuando usted avanza, sirve, se sacrifica, se levanta temprano, está allí a tiempo sirviendo a Dios, ese cansancio que usted utilizamos para quejarnos de que, ay, que me duele, que esto, Dios agrega lo faltante, porque Pablo operó en enfermedades, en cansancio, en escasez, y dice que hizo más que todos. ¿Cómo es posible? Dice, porque en la debilidad de Pablo, en lo que la gente veía, decía, pero ¿cómo es que él hace lo que hace? Solamente Dios en él se podía cumplir eso. Él le decía, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, no, si te quito el aguijón, te dan la gloria a ti. Lo mantenía débil, pobre de espíritu, para que la gloria sea de Dios. Entonces vemos ahí que eso lo hace dependiente del Señor. Y hizo mucho. Pablo es uno de los apóstoles más admirables en la Biblia, después de Jesús, pero vemos que fue en la gracia de Dios. Ahora, lo que él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu y por la palabra de Dios. Por eso es que hay iglesias que están desnutridas, porque lo único que alimenta es la palabra, no hay otra cosa. Yo, por mucho que sepa, por mucho tiempo que tenga en el Evangelio, yo no lo puedo alimentar a ustedes, si no es por la palabra. Cuando el Señor le habló a Pedro, al mismo que estamos leyendo, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Eso fue lo único que le dijo, porque el Señor sabe que el mismo apóstol Pablo dijo, en el Evangelio hay poder para salvación, no en el pastor, como muchos piensan, si viene fulano voy a ir a la iglesia, para que me ponga las manos, para oír lo que él va a decir, porque es un varón de Dios. Eso está bien, pero no debemos poner la esperanza en un hombre, sino en la palabra de Dios. Es ella, a través del Espíritu, que nos da el fruto, el poder, la firmeza, etc. Ese texto de primera de Pedro repite la palabra conforme 2 veces. Y esta palabra conforme la podemos igualar a cuando decimos de acuerdo a. Lo que se haga de acuerdo a la palabra. O podemos decir, el que hable según la palabra. O también se puede decir acorde. Y todo esto lo que quiere decir es que todo lo que hagamos como cristianos tiene que ser examinado, colado, medido por la palabra. Eso de que Dios me dijo y que yo sentí de Dios y no lo dice la Biblia, lamentablemente no viene de Dios.
porque entonces ¿para qué estudiamos la palabra? Cuando el Espíritu pone un sentir en mí, ¿verdad? Tenemos que examinar todo. Por ejemplo, el Espíritu puso en mi corazón dar una ofrenda, ¿verdad? Vamos a poner. Bueno, si Dios te puso eso a ti en el corazón, darle una ofrenda a un hermano, una hermana, lo bíblico es no comentarlo a nadie, ponerlo lo más discreto posible, acercarte a la persona y entregárselo. No comenzar a decir, ay hermano, siento esto de Dios, dale eso a aquel. Ya se rompió la Biblia ya. Aunque la entregues, Dios cumplió el propósito en el necesitado, pero no lo hicimos conforme a la Biblia, porque no podemos desbaratar con la mano izquierda lo que la mano derecha hace. Lo que pasa es que nos encanta la vanagloria como seres humanos y andamos buscando el gracias, hermano, usted es tan bueno. Y la gloria dice que le pertenecen a Dios, dice el texto de 1 de Pedro 4. Por eso es que cuando vayamos a tomar una decisión debemos examinar todo. Y donde estamos dudosos, bueno, nos esperamos. Bueno, yo no sé si eso es de Dios. Bueno, oramos y buscamos en la Biblia a ver qué dice la Biblia. Y es así como sabemos. Bueno, de manera aquí que al aplicar la virtud con excelencia moral, servir de manera sacrificial y con total entrega, eso es lo que habla de la virtud, debemos de dar nuestra excelencia conforme a qué. ¿Conforme a qué? ¿Están aquí? A la palabra, al conocimiento. Debemos de dar nuestra excelencia conforme a la Biblia. Debemos de discernir lo que hacemos conforme a la palabra. Debemos de aplicar el conocimiento y todo lo que hacemos para Dios. Es así como sabemos que mi virtud que se va desarrollando es bíblica. Lo estoy haciendo para Él y como a Él le agrada. Ahora bien, ¿qué tipo de conocimiento aquí nos está hablando Pedro? Queremos saber, cuando él dice añadir conocimiento, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Al conocimiento de Dios, al conocimiento bíblico, al conocimiento del estudio de la palabra, a lo que el Espíritu revela. Bueno, aquí el conocimiento que vamos a añadir, como nos está mandando a nosotros, está limitado a nuestra capacidad, pero sabemos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra aquí es añadir nosotros conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Buscando la palabra. Ya a los del instituto le di una tarea de Proverbios 2, y ahí hay un estudio de cómo agregar conocimiento, ¿verdad? Bueno, acompáñeme a 2 de Timoteo 3:16. Para que veamos aquí lo que quiere decir Pedro con el gnosis o lo que es saber. Lo vamos a relacionar con este texto. 2 de Timoteo 3:16. Pueden tener este texto como referencia para añadir conocimiento. 2 de Timoteo 3:16. ¿Están ahí? Ok, dice el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, la palabra inspiración, si lo utilizamos de manera como, por ejemplo, en el arte, la música y los libros, los que escriben libros, siempre que hacen algo, una obra, dicen, me inspiré al hacer eso. ¿Se han oído eso? Esa terminología. Me inspiré en esa obra de arte. Es de mi propia inspiración. Bueno, en lo secular o en lo humano, esa palabra inspiración lo único que quiere decir es que di todo de mí, mi tiempo, mi excelencia, mi virtud, y lo plasmé en ese arte. Eso quiere decir aquí inspiración. O no en el texto, pero en sí la palabra. Bueno, podemos ver aquí que este término inspiración en lo humano es cuando damos todo, de mi propia inspiración, di todo de mí. En ese cuadro de arte, en ese libro, en esa canción, ahí di todo de mí, ¿verdad? Bueno, en el Señor es literal, en el hombre es figurativo, porque en sí, cuando alguien pinta un cuadro, un arte, hace una obra o lo que sea, no se queda guindando allí la persona con el cuadro, ¿verdad que no? O sea, no se queda la vida misma en el cuadro, es una manera de decir, entregué todo por eso. Dios dice aquí que toda la escritura es inspiración de Dios. La palabra sí tiene la vida de Dios, en este caso, ¿verdad? Y esa palabra inspirada es la misma acción que Dios tuvo con Adán cuando sopló en su nariz el ruach. Aquí vemos que inspiración es teo, neustos. Teo es Dios y neustos es respiro, el aliento de Dios.
Entonces, quiere decir que en la Biblia que usted y yo tenemos, allí se encuentra, no en el libro, encima del gavetero, en Salmo 91, sino que buscando de manera diligente en las Escrituras, dice que es infundida la vida de Dios en nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque yo voy a los hoteles y allí en la gavetita ahí hay una Biblia, que no quiere decir que Dios está ahí de manera manifiesta, ¿verdad que no? Entonces, es la palabra en nuestro corazón practicada. Esta palabra inspiración nos da un entendimiento muy importante. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia y lo hacemos con un corazón sometido, buscando en humillación a Dios y queriendo hacer lo que dice la palabra, la vida de Dios va entrando en nosotros y va muriendo la carne. La carne nosotros la negamos, pero el poder, dice, del Espíritu, mientras el hombre externo se va muriendo, ciertamente el interno se va fortaleciendo. ¿Por medio de qué? De la palabra, exactamente. Ahora, aquí vemos que la palabra tiene la vida de Dios cuando la estudiamos y la recibimos dentro. La palabra opera solamente por medio del Espíritu Santo. Ahora, acuérdense de esto. Si leemos un texto bíblico, es solamente un texto bíblico. Porque yo sé que muchos han dicho por ahí, o han visto, perdón, en las noticias, se quemó un edificio, pero lo único que no se quemó fue ¿qué? Bueno, eso tiene dos mensajes y yo siempre tomo el positivo, diciendo que la palabra dice que mi palabra permanece para siempre. Es como un mensaje de Dios, diríamos, ¿verdad? Pero en sí, el libro físico, la Biblia, en sí no tiene un poder. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no le pongo nada encima de mi Biblia y le dan más prioridad al libro que a la palabra en el corazón. No, mi hermano, yo tengo una Biblia que es sagrada. Bueno, honestamente la Biblia no es sagrada. Las palabras que Dios dice en nuestro corazón son sagradas. Pero Él utilizó algo físico para comunicarse al hombre, y es la Biblia. Porque, por ejemplo, imagínense que esta tableta que se utiliza de manera tecnológica, yo ande con ella así abrazada, ¿verdad? Digan, no, es que ahí está la Biblia y no quiero que se me dañe. Bueno, si pueden notar, se me cayó. ¿Si la ven toda abollada? Bueno, ¿ya no es sagrada? O sea, digo esto, parece jocoso, pero es que somos supersticiosos y le damos más prioridad a la Biblia. Ay, no me tire la Biblia en el suelo. No debemos, pero tampoco sobreenfatizar el poder en el libro, sino en las palabras que allí están en nuestro corazón al obedecerla. Bueno, aquí vemos que la palabra dentro de nosotros produce poder y produce amor. A Timoteo se le dijo que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, este texto que estamos leyendo, segunda de Timoteo, nos da 4 cosas que la palabra es útil, ¿verdad? Me llama la atención que dice que es útil. Necesita utilidad para poder recibir los 4. ¿Para qué es útil? Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir. Yo voy a leer el texto completo para que tengamos una imagen completa de lo que vamos a extraer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, ¿para qué motivo? ¿Por qué razón? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Vieron el verbo ser antes de perfecto? ¿En qué tiempo está? No, léanlo otra vez. Antes de perfecto dice sea, para que sea. ¿Que sea está en presente o futuro? Está en futuro, para que sea. Dice para que ya, porque ya es perfecto, es presente, sea futuro. Entonces, ahí nos dice que es para un progreso de perfección. No es que seamos hoy perfectos. Como Pablo dice, no es que sea perfecto, ni le haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Bueno, es necesario esos puntos para no confundir lo que el texto dice. Para que sea perfecto, y luego dice, enteramente preparado para toda buena, para toda virtud, podemos decir. ¿Ahí lo pueden ver? Bueno, el propósito del conocimiento es para que nuestra virtud, servicio a Dios, excelencia moral, total entrega y esfuerzo y sacrificio se hagan con la enseñanza, siendo redarguidos, corregidos e instruidos. Y esto es algo que a la iglesia no le gusta mucho. La instrucción, la reprensión, la gente se ofende, se enoja y no quiere.
pastor, quiero que Dios me use, quiero crecer. Hermano, esto, se ofende y se va. O sea, ahí preguntamos, ¿qué quiere? ¿Quiere crecer? Tenemos que ser enseñados, corregidos, redarguidos o reprendidos e instruidos. Debemos de pasar por esto para crecer. Usted no va a ver un joven graduarse en la universidad sin pasar por todas las pruebas y disciplinas en la universidad o en la escuela. Eso es ilógico. Bueno, quiero traducir la palabra enseñar. La palabra enseñar aquí de 2 de Timoteo es doctrinar. Doctrinar es poner información en la mente de alguien que no existe. Eso es doctrina aquí, ¿verdad? Disciplinar, aquí es con el fin de enseñar algo que no se sabe. Le voy a decir algo. Voy a apelar al Espíritu Santo con lo que voy a decir. No lo vean como algo legalista. Usted sabe que la música y muchas de las cosas en la televisión, no sé si se puede decir esta palabra, pero en doctrina. ¿Sí lo sabe? Bueno, un ejemplo. Hay música como el hip hop o el rap que oyen los jovencitos hoy en día, que hace que el que escucha esa música de manera devota, de manera entregada, quiera vestir como el que está cantando, caminar como él camina y querer lo que él quiere. Ese es el motivo de la palabra, de que nosotros queramos caminar como Cristo caminó, hablar como Él habló, pensar como Él pensó. Entonces, hoy en día la televisión te indoctrina porque luego lo que la noticia diga, eso hacemos. Si la noticia dice que el brócoli está haciendo daño, ¿qué usted hace? ¿Compra 2 libras? Bueno, nos lleva a obedecer de una forma u otra. Fíjense qué fácil caemos en una manera de ser o un hábito sin darnos cuenta de lo que estamos recibiendo en la mente. ¿Verdad? Hay una canción por ahí, mis hermanos, que está metida en la iglesia, no voy a decir el nombre porque se la recuerdo, sino porque tiene un ritmo que se le pega a la gente. Los niños la cantan, en la iglesia la cantan, y esa canción tiene mucha inmoralidad y pornográfica, y la cambiaron para ahora cantarla cristianamente. Ahora usted dirá, sí, pero tiene palabras cristianas, sí, pero el ritmo te acuerda que quien la canta. Entonces es imitando al mundo que estamos. Pero fíjense que eso, los padres no están atentos. Miren, hay muñequitos o cartoons que son de adultos. Y hay padres que solamente ven la televisión de lado. Y si es muñequito, dicen, no, está viendo muñecos. Family Guy, le voy a dar eso. Los Simpson. Algunos padres no saben nada. Dicen, no sabía. Hablan de pornografía, de política, de religión, de todo eso, mis hermanos. Y lo dan en la noche, en la tarde, a todas horas. Y tienen pornografía, aunque no explícita. Pero yo sé que algunos lo saben. Y esto en doctrina le cambia la mente a su hijo, a su hija, a su adolescente. Bueno, aquí enseñar está hablando de repetición e información en la mente para ser endoctrinado, para vivir y hacer esos hábitos o copiar los hábitos. Ya van entendiendo lo importante de estar en la palabra día y noche para ser endoctrinados por ella. Pero si recibimos una hora de mensaje el domingo y durante la semana vemos todos los programas de Ana María Polo, perdónenme si estoy aquí satanizando los programas, pero solamente, miren, no voy a satanizar a nadie, pero pregúntense qué recibimos de eso. Yo sé que hay cosas que Dios permite. Todo es permitido, pero no todo edifica. Sí, porque tengo que tener cuidado. Ahorita si me ven viendo algo y dicen, pero el pastor dijo esto y míralo a él. Bueno, no estoy satanizando. Lo que pasa es que se indigna uno al ver cristianos viendo cosas que uno dice, wow, qué difícil. Ahora, yo entiendo que hay personas que pueden decir, ay, pastor, tengo una batalla viendo esta novela y no sé cómo parar. Bueno, yo entiendo que hay debilidades, yo lo entiendo. Para las debilidades lo que hacemos es, como dijo Gigi Ávila, botar la caja del diablo por la ventana. Bueno, no es la televisión, que el diablo no está en la televisión, aunque ministran cosas diabólicas, sino buscar la forma de que lo que me domina, buscar la forma de sacarlo. O sea, no tratar de nuestras fuerzas querer pelear, sino poner límites para no caer. Bueno, aquí doctrinar, enseñar, como le había dicho, miren, la música, lo que es el rap, yo vengo en el pasado, como joven, yo oía música, le llaman ahora, no es el reggaetón de ese tiempo, que ahora es una barbaridad,
aunque era malísimo también en ese tiempo, porque hablaba de drogas, era una música clandestina. Y esa música no la vendían en todos los lugares porque era clandestina, por lo que decía, las obscenidades, pero era más de matanza y de drogas. Y yo recuerdo, porque yo era parte de ese grupo, no de los que cantan, sino de los que la escuchaban. Y yo recuerdo lo que influenció nuestras vidas. Incluso al sol de hoy, si llego a oír un poco de ella, me traslada, me lleva a ese tiempo. O sea, es increíble cómo eso influencia, ¿verdad? Y más, si el artista lo matan, lo hace inmortal y la gente lo sigue más todavía. Miren, no lo voy a mencionar, como dije, pero hay raperos que yo conozco que son raperos que endoctrinan. No son como, por ejemplo, hay unos que cantan, no, que es el dinero, que es las mujeres, los carros. No, mensajes subliminales que te llevan a ti a lo que es la anarquía, te lleva a rebelarte con tus padres, cosas así, por el mensaje que dice. Bueno, por ahí anda un tal artista que los niños, los adolescentes los están escuchando, que habla rápido y está hablando de pornografía. Una hermana por ahí lo puso en Facebook para advertirlo y es pornografía, o sea, no di que partes del cuerpo, no, actos. Y eso es endoctrinar. Y la palabra, eso hace en nosotros. Ahora, yo siempre repito, no estoy hablando de los que no fallan o no se equivocan. Yo estoy hablando de en qué estamos perdiendo el tiempo, practicando. Porque aquí cuando dice la palabra es buena para enseñar, es poner la información de Dios en nuestras mentes para cambiar nuestra manera de ser y hábitos por el Espíritu al obedecerla. Bueno, la segunda, que es redarguir, significa en el griego reprensión. Es cuando reprendemos, corregimos a alguien, ¿verdad? También significa convicción. Ahora, aquí la idea de redarguir habla de que cuando, por ejemplo, un hermano le comparte la palabra y es de Dios, el Espíritu lleva esa palabra al centro del problema y esa persona, si es honesta, dice, wow, hermano, usted habló a mi corazón. Eso es convicción. O sea, va derechito al problema. Y eso lo hace el Espíritu Santo, aunque nosotros predicamos, exhortamos, compartimos la palabra. Entonces, reprensión o convicción es con el fin de confrontar el corazón. ¿Cuántas veces nos confronta la palabra? Todos los días y leemos la Biblia diario. Cada rato sale algo y uno dice, wow, pero qué malo soy. Cada día crece uno en maldad en cuanto a naturaleza. Luego sigue la palabra corregir. La palabra corregir habla de que una vez recibido el conocimiento, que hagamos el intento de obediencia, nos equivocamos. Y la corrección es, endereza un poco acá, es como cuando un niño está aprendiendo a manejar. Ya sabe acelerar, conoce los cambios, donde se acelera y se frena, pero el papá está a su derecha haciendo ¿qué? Está corrigiendo. ¿El qué? Que a veces agarra el guía así, le dice, no, agárralo así. Acelera mucho, por pisar el acelerador, pisa el freno, y eso es corregir allí, pero ya tiene el conocimiento. Pero luego sigue la palabra instruir. Instrucción viene por la palabra, pero directamente del Espíritu, porque habla de instrucciones específicas. Por ejemplo, yo como pastor y los que el Señor llamará como maestro, dan instrucciones a las ovejas y a todos para puntos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a una persona se le da una receta de cocina para hacer un plato, para cocinar, se le dice en la lista lo que lleva la comida. Bueno, esa es la enseñanza. Pero esa persona puede mostrar un carácter como que yo sé cocinar de todo. Un ejemplo poniendo, ¿verdad? Y tú te das cuenta que no, le dices, mira, necesitas aprender. Y ahí lo redarguyes, lo reprendes, le dices, mira, espérate, no sabes todo, déjame explicarte. Bueno, si te quedas al lado del que está haciendo el plato, miras a ver cómo lo hace, le dices, no, mira, no le eche mucha sal, no le ponga mucho de esto, no use esa cuchara, etcétera, etcétera. Pero la última, que es instruir, aquí es dar instrucción conforme al conocimiento. Mira, primero le pones la sal, espérate 15 minutos, luego le pones el ajo, la cebolla. Cuando ya vea que sale humo, ¿verdad? Llama a los bomberos. Entonces, eso se llama instrucción. Entonces, ven, cuando nos declaramos pobre en espíritu es una bendición. Un espíritu corregible es una bendición. ¿Por qué? Porque entonces la palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Si nos dejamos, es como el niño que dice, papá, yo sé manejar ya. Y el papá dice, va a chocar. Y él ahí peleando con el papá y nunca aprenden. Muchas veces pasa en nosotros porque hay áreas que no queremos ser corregidos. Ayer
fuimos con los pastores de California, mi esposa y yo les estamos traduciendo, ellos predicaban y yo y mi esposa traducíamos, y habían palabras que yo no le encontraba cuando traducía, yo estaba que me temblaba hasta la nariz, nervioso. Al inicio, luego ya fui soltándome, pero mi esposa estaba sentada donde está la hermana ahí, y yo estaba aquí. Entonces miren, antes si mi esposa me corregía me molestaba, y decía, ahí viene con la corrección. Pero ahora es al contrario, ahora la uso. Y ella estaba ahí y, por ejemplo, en un momento dijeron en inglés stages, que quiere decir etapas. Y yo decía estado. Y mi esposa allí me decía, y yo decía etapas. Y ahí, pero me bendijo. O sea, si me pongo ahí como que ignorándola porque ella no sabe, yo soy el que sé, no aprendo. Y cada vez que me perdía, la miraba y me decía yo, esto, porque es más fácil de allá para acá. Y yo la miraba y me hacía la mímica y digo, wow, mira cómo funcionamos ahí en equipo. Y yo decía algo y no oía al pastor a veces, la miraba a ella y ella me decía. Y todos me miraban a mí, oh, lo hiciste bien. Digo yo, sí, pero mi esposa estuvo ahí cubriéndome también. Pero fíjense que debemos de desarrollar, debemos admitir que a nadie le gusta ser corregido. Cuando te llama, hermano, tengo que hablar con usted. Hay una hermanita por ahí que amamos mucho y dice, ay, ¿qué hice ahora? Es bueno. La corrección es buena. Admitimos de que no es fácil, duele, como que te quieres esconder, pero recíbanla, como yo trato también de recibirla. Bueno, vemos aquí el conocimiento que Pedro está hablando, de que ahora al aplicar la virtud, si permitimos todo esto, vamos a agradar a Dios, porque es conforme a lo que Él mandó hacer. La palabra añadida aquí es un mandamiento de Dios al creyente. Bueno, a nuestra fe, dice el texto, agregamos virtud. Pero la virtud debe aplicarse bajo las normas ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para desarrollar una fe sana y efectiva ante Dios. Miren, hay personas que tienen buenas intenciones humanas, voy a decir, ¿verdad? Porque las buenas intenciones del hombre a Dios no le agradan, sino es la intención espiritual, la que pone el espíritu. Él es quien pone el querer como el hacer, ¿verdad? Bueno, hay veces que de buena intención, pensando que es buena, podemos hacer algo con todo el sacrificio rompiendo la Biblia. Por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando viene alguien, ay pastor, usted no sabe, estoy gozoso, me pasó algo y yo sé que es de Dios, ya yo estoy asustado. Porque cuando viene alguien tan emocionado, tú no quieres tumbarle sus ánimos. Y yo me pongo imparcial, yo digo, bueno, quiero ir primero, yo no puedo, sí hermano, ¿cómo es? No, yo me quedo imparcial. Y me pongo como mostrándole, bueno, dime primero para ver si te puede seguir emocionando. No, porque me pasó esto, eso y aquello. Digo, hermano, no es bíblico eso. No, y se le va la vida allí. Es difícil, porque ves la emoción y no quieres desilusionar a nadie. Pero puede haber una emoción, puede haber una contentura y una actitud de querer, pero si no se hace conforme al conocimiento, no funciona. ¿Verdad? Es como que el niño muy bien intencionado le diga a su papá agricultor, papá, tengo una idea, quiero trabajar contigo, quiero echarle ganas, como dicen los mexicanos, quiero trabajar duro, vamos a sembrar la semilla, en vez en la tierra, en la sala de la casa. Y el papá lo mira y le dice, ay hijo, de verdad que me gusta tu actitud, pero no se puede. Entonces, allí hay una batalla, ¿sí o no? Entonces, para que tenga efectividad, debe ser hecho conforme a las normas de Dios. Bueno, vamos a usar un ejemplo aquí. Aquí vemos que nosotros recibimos la llenura de las Escrituras y a esto le llamamos depósito nada más. Una persona puede tener buen depósito bíblico, puede tener mucho conocimiento letrado o teórico, ¿verdad? Puede conocer la Biblia, pero esa es la parte importante, la aplicación espiritual, a esto se le llama obra. Y el cristiano a la fe se le llama fe viva, es cuando obramos conforme a la fe. Entonces, podemos estar llenos de la palabra obrando mal. ¿Es posible? ¿Sí o no? Claro que sí. Podemos estar llenos. O sea, yo conozco doctores de la Biblia que no son cristianos. Por ejemplo, en el History Channel o en Discovery Channel hay personas que le llaman a los temas descodificando la Biblia. Y la estudian más que muchos cristianos. Y no son cristianos ellos. Muchos son ateos o qué sé yo. Entonces, aquí vemos que una obra se efectúa con conocimiento para que se haga conforme a aquel quien dio la orden. O sea, si no, no vamos a agradar a Dios. El Espíritu Santo opera de la siguiente forma. Aquí vemos que el Espíritu lo que hace cuando nos llenamos del depósito, Él
toma de la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Él toma de allí. Cuando Dios nos da una instrucción, la palabra le llama a eso rema. Pero lo que tenemos en el depósito le llamamos logos. Así se le llama la letra en la Biblia. Toda la Biblia es logos, nada más. No agradamos a Dios operando en logos. Agradamos a Dios operando en rema. Eso es obedecer la voz de Dios. Podemos, claro, el logos nos da la instrucción, nos cambia, ¿verdad? Pero en decisiones guiadas por Dios debemos de buscar la voluntad espiritual. Aquí vemos que el Espíritu actúa en nosotros cuando mostramos sumisión en su palabra. Porque puede haber mucho depósito, pero si no, o sea, imagínense nosotros siendo virtuosos, o sea, de una manera que la iglesia funciona, que una armonía que no hay defecto. Bueno, la iglesia de Éfeso estaba así, pero no estaba siendo guiada por la vida espiritual de Cristo, porque dice, si no te arrepientes, caíste de tu primer amor, quitaré el candelero. El candelero habla de la iluminación de la palabra para aquellos que reciben la palabra y el que predica, porque la iluminación es lo que alumbra las tinieblas en nuestro corazón y condición para cambiar. Entonces vemos que allí puede haber una iglesia operando bien, rectamente, y no debemos de sentirnos cómodos porque todo se ve bien, sino cada día, así como David, decir, Señor, examina mi corazón, pruébame a ver si ando en caminos torcidos, aunque estoy bíblico, pero puedo estar saliéndome como la iglesia de Éfesos. Entonces, se trata de una relación, el conocimiento, la virtud, todo lo que Pedro dice que añadamos o que agreguemos, es para el amor al Señor al final. Ahí termina todo, amando a Dios sobre todo, con mente, cuerpo, alma, con todas nuestras fuerzas. Por esto mismo, vemos en el verso 5, no sé si están en segunda de Pedro. En el verso 5 está la palabra por esto mismo. Por esto mismo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿verdad? Bueno, por esto mismo indica motivación e intención también. Acuérdense que el texto dice que ya nos dio todo lo que le pertenece a la vida cristiana o la naturaleza divina y nos dio promesas. Entonces quiere decir por esto mismo, como ya nos dio todo eso y sabemos que el que opera en una naturaleza, el resultado va a ser conforme a esa naturaleza y aquí la naturaleza es divina. Entonces dice, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Bueno, en otras palabras, como ya Dios nos dio todo lo necesario, por esta razón pongamos toda diligencia. En la virtud debe agregársele ahora conocimiento. La razón para añadir conocimiento es para que nuestra vida, nuestra virtud en este caso, sea para el agrado de Dios y afirmar nuestro camino con Dios hasta entrar a las puertas de los reinos en el cielo de Dios. Miren lo que dice el verso 10, y esto es lo que todos queremos. Acuérdense, voy a tratar de leer este texto cada vez que terminemos este tema. El verso 10 dice, por lo cual, hermanos, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque, repita conmigo, haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ya iniciamos el domingo pasado agregando virtud. No sé si en la semana tuvieron el tiempo de meditar en lo que es la virtud para el Señor. Ahora el Señor nos da conocimiento a esa virtud. Si no iniciamos la práctica en virtud, bueno, el conocimiento de nada sirve. ¿Están de acuerdo? Porque ¿a qué le aplicamos lo que conocemos? Bueno, esa es la virtud. Luego de recibir el conocimiento nos habla del dominio propio, eso es lo que sigue, ¿verdad? Y ya sucesivamente vamos a ir avanzando. Pero aquí este texto que acabamos de leer dice que practicando todo esto, agregando todo esto, no dice qué tanta cantidad o qué mucho, qué poco. Lo que dice es haciendo. Qué bueno sería que cuando nuestro maestro volviera nos encontrara haciendo así, nos encuentre ocupados, practicando, agregando virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor a Dios. Aquí es donde exactamente nosotros queremos enfatizar. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.
Cierren sus ojos. Padre amado, Padre de gloria, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque a medida que vamos entrando en tu palabra, vamos viendo nuestra condición y a la vez vemos tu santidad. Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es útil para completarnos en justicia. Te pido, Padre, en esta hora, que tu Espíritu Santo organice nuestro corazón y ponga lo espiritual en lo espiritual. Tu palabra dice que ahora, operando en la virtud, debemos agregar conocimiento. Te pedimos, Señor, que podamos seguir operando en el Espíritu, mi Dios, conforme a tu palabra, para que todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, sea para glorificarte. Yo te pido, Padre, que podamos, así como lo has estado haciendo en todo este tiempo, iluminarnos para ver aquellas áreas que no vemos, para ver en nuestros corazones aquellas partes, aquellas cámaras que no hemos entrado en tu palabra. A lo mejor hay áreas que no hemos abierto a ti en nuestro corazón. A lo mejor estamos siendo endurecidos en áreas y por esa razón el fruto de mi vida no es justicia, no es amor, no es gozo, no es paz, no es gratitud, sino una vida amargada de soledad, donde todo me molesta. Podemos llegar a pensar que somos mejores. Vivimos en frustración, en caídas, en tristeza, y muchas veces podemos entrar en la depresión. Sabemos que tu palabra es el antídoto al pecado. Es el antídoto para sanar nuestras almas, nuestro corazón. Y aquí en esta enseñanza nos muestra tu favor al decirnos lo que tenemos que hacer para que no estemos ociosos y sin fruto. Así como tu palabra dice, para que no caigamos jamás de tu gracia. He aquí las respuestas a nuestra pregunta de cada día. Señor, ¿por qué me pasa esto? Aquí podemos ver por la falta de práctica. Entendemos, Señor, que hay que corregir. Hay mucho en nuestros corazones por cambiar. Hay mucho que debemos hacer en nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, conforme a tu palabra. Y siempre, siempre reconociendo que lo que hacemos es por gracia. Muchas veces pensamos de que quizás somos de mucho valor. A lo mejor podemos tener ese concepto. Pero hay otros que a lo mejor piensan que son de poco valor. Y pueden tener esa estima de que tienen un valor muy bajo. Pero cuando venimos a la palabra, el Señor dice que Cristo murió por nosotros aun cuando no teníamos ningún valor, donde nadie nos quería, donde no había un precio, al contrario, había un rechazo hacia nosotros por la condenación de nuestra naturaleza. Y hay veces que podemos ir de compras y mirar algo que nos agrada y decir, bueno, vale el precio que tiene. O a veces vemos cosas, decimos, no vale tanto. Pero hay cosas como la basura de la casa, lo que usted bota de su casa, eso no tiene ningún precio, simplemente usted no lo quiere. No tiene valor, no tiene precio, es desechado por el que lo ve.
Bueno, la palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante la aprobación de Dios. Y aunque esto suene fuerte y suene duro, es la realidad. Romanos 5:8 dice que así muestra Dios su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no nos miró con mucho valor, de poco valor. Él nos miró sin valor. Y de su corazón, de su origen, de su esencia, mostró su amor y nos rescató para que ahora tengamos valor en Él y seamos participantes de la naturaleza divina. Si caminamos con ese entendimiento, siempre viviremos con un mayor entendimiento de qué tanto necesitamos crecer en estas áreas. Pero si usted cree que tiene algún valor ante Dios, está equivocado. Dice que por amor a su Hijo, hoy nos ama. La palabra dice que amó de tal manera al mundo, mostró su amor, que entregó su Hijo. Y ahora tenemos un valor en Él. Si algo valemos es porque Él está en nosotros. Cuando miramos el tabernáculo sin oro, se veía muy feo porque la madera de acacia no era algo que llamaba mucho la atención. Pero el Señor dijo, cúbrelo con oro macizo para que cubra su desnudez y tenga valor el tabernáculo, y el que lo vea glorifique a Dios por la belleza del tabernáculo, que es el oro. Hoy el Señor nos ha investido con el Espíritu Santo y ese es el oro que nos cubre. Debemos de valorizar eso. No tener mayores conceptos personales, sino dejar que la palabra nos diga lo que verdaderamente somos y en la condición que nos encontramos. Para venir a Dios sumisos, así como el publicano, y decirle, Señor, ten piedad de mí, pecador. Señor, que tu misericordia no falte. Si aquí hay alguien con a lo mejor una mala actitud hacia ti, Señor, te pedimos de manera unánime, Señor, tu misericordia. Que extiendas tu brazo de salvación. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, muestra en el corazón de que fuera de ti no hay salvación. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún no mereciendo tu favor, allí estás cada día, Señor, llevándonos de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga.